No tienes ni idea de lo mucho que un pequeño gesto tuyo puede sacudir el mundo interior de un hombre. A veces, crees que no has hecho nada especial, pero él siente algo que no sabe explicar, que no puede controlar, y mucho menos confesar. Y ahí es donde todo comienza, en su silencio, en las pausas que parecen normales, en las miradas que duran un poco más de lo que deberían, en las palabras que intenta decir y se traga inmediatamente, como si tuviera miedo de revelar demasiado. La verdad, y necesito que escuches esto con calma, es que un hombre no demuestra cuando le has conmovido. Intenta ocultarlo, intenta parecer igual, intenta mantener el control, pero por dentro algo cambia, algo abre espacio, algo se mueve, algo que no quería sentir pero sintió. Y cuando un hombre siente ese tipo de impacto emocional proveniente de una mujer, siempre hay un instante, silencioso y casi invisible, en el que se pregunta, ¿por qué me ha afectado tanto? Pero nunca lo dice en voz alta, porque admitir que le has afectado es admitir vulnerabilidad, y a los hombres se les ha enseñado desde siempre a proteger esa parte como si fuera un territorio prohibido. Y cuando te acercas demasiado a ese territorio, él reacciona de maneras que parecen contradictorias. A veces se acerca, a veces se aleja, a veces habla más, a veces se queda completamente en silencio. Intenta, de forma torpe, ocultar lo que le quema silenciosamente por dentro. Y lo más curioso es que la mayoría de las mujeres malinterpretan estos movimientos. Creen que él ha perdido el interés cuando, en realidad, está tratando de recuperar el autocontrol. Creen que se está distanciando cuando en realidad está tratando de reorganizar las emociones que lo han sorprendido. Creen que se ha vuelto frío cuando, en realidad, está tratando de no desbordarse. La gran verdad, esa que casi nadie te explica, es que cuando un hombre se siente emocionalmente conmovido por una mujer, no funciona de forma lineal, no sigue la lógica, no sigue un guión, sigue el instinto, el conflicto y el impacto. Primero siente, después procesa, y admite, nunca, pero es precisamente en ese caos interno donde aparecen dos señales claras, profundas, silenciosas, pero completamente reveladoras. Dos señales que muestran que te has metido en su mente de una manera que él no ha podido evitar. Dos señales que al principio intenta negar, pero que acaban delatándolo todo. Y antes de revelarte cuáles son, tengo que prepararte para algo importante. Estas reacciones masculinas no surgen porque hayas hecho algo a propósito. No surgen porque te hayas esforzado. No surgen porque hayas intentado impresionar. De hecho, aparecen cuando simplemente has sido tú misma. Cuando tu presencia, de la forma más simple y natural, ha despertado algo en él. Quizás haya sido un gesto, o la forma en que te has reído, o cómo has dicho su nombre, o la forma tranquila, pero firme, en que te has posicionado en algún momento. Los hombres no son tan difíciles como parecen. Solo lo ocultan mejor. Solo tienen más miedo de admitirlo. Solo tardan más en confiar en lo que sienten. Y cuando entiendes eso, cuando aprendes a leer lo que hay detrás de su comportamiento, todo se aclara. Las confusiones disminuyen. Las dudas se disipan. Y sobre todo empiezas a ver la diferencia entre un hombre desinteresado y un hombre emocionalmente impactado. Aquel que no sabe lidiar con lo que siente, pero que siente. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar ahora. Te voy a contar cómo reacciona un hombre cuando le afectas emocionalmente. Te voy a mostrar las dos señales que se le escapan, incluso cuando intenta ser fuerte. Te mostraré lo que intenta ocultar, pero que su cuerpo revela primero. Y sobre todo, te mostraré cómo interpretar estas reacciones sin caer en las ilusiones y trampas emocionales que hacen que tantas mujeres se pierdan al comienzo de una conexión que lo tenía todo para ser intensa, real y transformadora. Respira hondo, porque cuando entiendes estas dos señales, nunca más volverás a ver las actitudes de un hombre de la misma manera, y nunca más olvidarás ese conocimiento. Déjame llevarte a una situación que probablemente ya hayas vivido, o hayas estado muy cerca de vivir. Imagina que estás hablando con ese hombre que te interesa. Nada del otro mundo, nada exagerado, solo una conversación normal, de esas que parecen sencillas, ligeras, incluso un poco modestas. Pero, en algún momento, en medio de una conversación totalmente normal, ocurre algo sutil,
algo que percibes, pero que no entiendes completamente. Él te mira de forma un poco diferente. Su respiración cambia de forma casi imperceptible. Sus ojos te siguen durante más tiempo del esperado. Parece querer seguir cerca, incluso cuando ya no hay ningún tema pendiente. Sientes ese microgesto. Sientes ese segundo extra de silencio. Sientes la vacilación, esa que dura menos que un parpadeo, pero que revela mucho más de lo que cualquier palabra podría revelar. Es de ese tipo de momentos de los que estoy hablando. Y aquí es donde todo empieza a volverse emocionalmente peligroso para él y confuso para ti, porque tú, con tu sensibilidad, con tu intuición, te das cuenta de que algo ha cambiado, pero, al mismo tiempo, sus actitudes comienzan a entrar en un ciclo de acercamiento y alejamiento que te deja perdida. Parece interesado, pero luego da un paso atrás, te busca, pero luego se vuelve más frío, te elogia, pero luego cambia de tema demasiado rápido, parece presente, pero luego se retrae como si estuviera reconsiderando todo, y empiezas a preguntarte, ¿me lo he imaginado? ¿Solo está siendo amable? ¿Ha cambiado de opinión? ¿He hecho algo mal? La respuesta, en la mayoría de los casos, es ninguna de las anteriores. La verdad es que le has afectado emocionalmente, de una manera inesperada, de una manera que ha desmontado su protección antes de que se diera cuenta. Y cuando eso ocurre, su mundo interior se convierte en una especie de campo minado. Tú no lo ves, pero en su interior existe una lucha constante entre el sentimiento que ha nacido y el miedo a sentir. Y esa lucha se manifiesta en los microgestos que percibes y en las contradicciones que te confunden. Él comienza a observarte sin darse cuenta. Comienza a fijarse en los detalles de tu voz, en la forma en que mueves las manos, en la manera en que lo miras cuando le prestas atención. Memoriza cosas que ni siquiera imaginas, como la forma en que te arreglas el pelo, la sonrisa que esbozas cuando estás tímida, la forma en que sostienes la taza, la manera en que suspiras cuando estás pensando en algo serio. Y todo esto sucede mientras, externamente, intenta actuar como si nada le hubiera afectado. Pero hay algo aún más interesante. Intenta mantener la distancia, pero no puede. Intenta parecer neutral, pero su cuerpo lo delata. Intenta parecer estable, pero su mirada lo revela todo. Lo ves cuando te encuentra desprevenida, cuando cree que no estás prestando atención. Esa mirada rápida, pero intensa. Esa mirada desviada, apresurada justo después, como si tuviera miedo de ser descubierto. Ese intento de reorganizar la postura, el tono de voz, la expresión facial, como si intentara recoger las emociones que se le han escapado por accidente. Así es como funciona cuando te metes con él. Y lo más impresionante es que, mientras tú intentas entender lo que está pasando, él está intentando entenderse a sí mismo. Se pregunta por qué has provocado eso, por qué está reaccionando de esa manera, por qué la presencia femenina que representas ha despertado algo que no sabía que aún existía en él. Si prestaste atención, es posible que también hayas vivido otra parte de este escenario, el cambio repentino en su comportamiento. Después de ese momento en el que percibes el impacto, él se vuelve más reflexivo, más callado, más cuidadoso con lo que dice, y ese cambio repentino te confunde, porque parece que está perdiendo interés, pero no es así. Solo está luchando por recuperar el control emocional que tú le has quitado sin darte cuenta. Y aquí entra un detalle crucial, que casi ninguna mujer entiende. Cuando un hombre se siente emocionalmente conmovido por alguien, no acelera, sino que desacelera. No avanza, sino que observa. No se declara, sino que piensa. No corre inmediatamente tras ella, sino que intenta evaluar si puede confiar en ese sentimiento. Tú lo has afectado en el momento más frágil de la masculinidad, ese instante en el que su instinto emocional se despierta, pero su mente racional se apresura a intentar contener el impacto. Y en medio de ese caos interno, nacen las dos señales profundas que analizaremos juntos en un momento. Dos señales que él intenta ocultar detrás de frases cortas, cambios repentinos de tema, posturas calculadas y silencios inesperados. Pero estas señales se escapan, siempre se escapan, porque cuando tocas la emotividad de un hombre, pierde el derecho a la neutralidad. Y es por eso que ahora empiezas a entender por qué tantas de sus actitudes parecen confusas, mezcladas, contradictorias.
Porque cada microgesto, cada pausa, cada palabra demasiado corta, cada silencio exagerado, lleva consigo una parte de la verdad que él no ha podido controlar. La verdad de que tocaste algo en él que no quería exponer, pero que despertaste sin ningún esfuerzo. Ahora que ya has entrado en la atmósfera emocional que envuelve a un hombre cuando te metes con él, necesito explicarte, con toda la claridad posible, lo que realmente sucede dentro de la cabeza y el corazón masculino en esos momentos. Porque lo que ves, o crees ver, es solo la superficie. La parte silenciosa, oculta, es mucho más intensa de lo que imaginas. Cuando un hombre siente un impacto emocional por una mujer, dos fuerzas internas chocan dentro de él. La primera es la fuerza del deseo de acercarse. La segunda es la fuerza del miedo a perder el control. Estas dos fuerzas crean un conflicto tan fuerte que él comienza a actuar de una manera que parece incoherente, pero que, desde el punto de vista masculino, tiene todo el sentido del mundo. A los hombres no se les ha enseñado a lidiar con emociones profundas. Saben lidiar con responsabilidades, problemas, lógica, acción, pero sentir algo que los desarma, eso no lo han aprendido. No saben cómo lidiar con ello. Y cuando sucede, reaccionan con una mezcla de fascinación y pavor. Y es precisamente de este choque interno de donde surgen las dos señales más reveladoras de que lo has conmovido emocionalmente. La primera es un silencio diferente. No es el silencio común, desinteresado, vacío. Es un silencio cargado. Es ese silencio que tiene peso, que tiene una historia detrás. No está callado porque no tiene nada que decir. Está callado porque está sintiendo demasiado como para saber por dónde empezar. No quiere decir algo que revele más de lo que deseaba. No quiere mostrar vulnerabilidad demasiado pronto. No quiere parecer débil. Y al mismo tiempo no quiere alejarte. Por eso se queda ahí, atrapado entre el impulso de contártelo todo y el miedo a decirte cualquier cosa. Ese silencio cargado aparece en momentos específicos. Después de que haces un comentario que le afecta de alguna manera, después de que te despides dejando un rastro de presencia, después de que le miras a los ojos con esa calma que desarma, o simplemente después de que se da cuenta de que ha pensado en ti más de lo que debería. Su cuerpo reacciona antes que su mente, desvía la mirada por unos segundos, respira más profundamente, endereza la postura, o se agita como si necesitara moverse para reorganizar lo que está sintiendo. Ese silencio no es vacío, es una confesión. Es la confesión que un hombre intenta ocultar. Y la segunda señal es aún más reveladora. El cambio involuntario en su comportamiento. No es un cambio racional, planeado, sino uno que se le escapa, como si su cuerpo estuviera hablando contigo por su cuenta. Empieza a prestar más atención a lo que dices, incluso cuando intenta parecer indiferente. Empieza a medir sus propias palabras, por miedo a parecer tonto o a demostrar más de lo que pretendía. Empieza a pensar antes de responderte, no porque sea indiferente, sino porque tiene miedo de equivocarse. Es como si estuviera tratando de caminar sobre hielo fino. Cualquier movimiento en falso puede romper su control, y los hombres detestan perder ese control. Y hay algo que debes comprender profundamente. Cuando un hombre cambia su comportamiento por una mujer, ese cambio no ocurre en la superficie, ocurre en su corazón. Él no elige tratarte de manera diferente, simplemente no puede tratarte de la misma manera, y para muchas mujeres, estos cambios suenan como señales negativas, cuando en realidad son señales de impacto emocional. Su distancia no es desinterés, su vacilación no es frialdad, su introspección no es indiferencia, es miedo, miedo a sentir, miedo a perder el control, miedo a quererte demasiado desde el principio. Y sí, hay un aspecto emocional que pocas mujeres perciben. Cuando un hombre se siente conmovido por una mujer de verdad, experimenta algo que casi siempre intenta negar, la sensación de ser visto, visto de una manera que no puede explicar. Esto despierta en él un instinto que mezcla protección, deseo, inseguridad y curiosidad. Es como si algo dentro de él dijera, ella percibe algo en mí que nadie más percibe, y eso me atrae, pero también me expone. Y ahí entra un detalle importante, algo que muchas mujeres solo empiezan a entender después de estudiar más profundamente la dinámica emocional masculina.
algo que aparece en ciertos materiales que explican cómo activar tu energía magnética de una forma que ningún hombre puede ignorar. Cuando despiertas ese impacto emocional en él, tocas algo que va mucho más allá de la atracción física o la simpatía. Tocas esa parte de él a la que rara vez se accede, la parte silenciosa, la parte vulnerable, la parte oculta, esa parte que solo muestra cuando ya no puede evitarlo. Y es en esa región emocional, en esa capa más profunda, donde nacen las dos señales verdaderas. Intenta protegerse, pero su cuerpo te busca. Intenta parecer neutral, pero su mirada te busca. Intenta mantener la distancia, pero se acerca emocionalmente sin darse cuenta. Tú le afectas, y él no puede controlarlo. Y ahora que entiendes la estructura psicológica de estas señales, silencio cargado e involuntario cambio de comportamiento, empiezas a darte cuenta de que nada de esto es aleatorio. Es un reflejo, es una reacción emocional involuntaria. Es la prueba de que has despertado algo que él no había planeado, pero que has sentido. Y aquí hay otra verdad que pocas mujeres entienden. Cuanto más fuerte intenta el hombre ocultar el impacto, mayor ha sido el impacto. Cuanto más se esfuerza por parecer estable, más conmocionado está. Cuanto más intenta actuar como si nada hubiera pasado, más le has afectado. Porque lo que teme no eres tú. Es la pérdida de control emocional que provocas. Es la sensación de que, si se acerca demasiado rápido, abrirá algo que no podrá volver a cerrar. Y para un hombre, eso es aterrador. Pero también existe el otro lado, el lado que debes reconocer con sabiduría. Cuando un hombre siente ese impacto, te observa con mucha más profundidad de lo que parece. Analiza tus gestos, tus palabras, tus expresiones, tus intenciones. Quiere entender si ese sentimiento vale la pena el riesgo. Si la energía que despertaste en él es lo suficientemente segura como para permitirle entrar. Y es exactamente en ese punto donde todo se decide, porque si lo interpretas mal, pierdes lo mejor que podría pasar. Pero si lo interpretas bien, creas espacio para algo real, y eso es lo que te explicaré en el siguiente bloque. ¿Qué pasa si ignoras estas señales? ¿Y qué pasa si sabes interpretarlas correctamente? Ahora tengo que decirte algo que muchas mujeres solo se dan cuenta demasiado tarde. Cuando tocas emocionalmente a un hombre y no entiendes las señales que te está dando, puedes sin querer romper precisamente la conexión que él estaba empezando a construir contigo. Y a veces, basta con una interpretación errónea, una reacción precipitada, una inseguridad que se manifiesta antes de tiempo. Porque el impacto emocional en él es real, pero frágil, no en el sentido de que sea pequeño, sino en el sentido de que aún no está lo suficientemente estructurado como para sobrevivir a una lectura precipitada. Cuando un hombre está emocionalmente conmovido, entra en un estado interno de vulnerabilidad que detesta admitir, y si reaccionas a ese estado con ansiedad, exigencia, suposiciones negativas, o incluso con exageración emocional, él retrocede, no porque no sienta, sino porque se siente expuesto. Lo que debes entender es simple y profundo al mismo tiempo. Los hombres no le temen a las mujeres fuertes. Los hombres no temen a las mujeres intensas. Los hombres temen sentir algo que no pueden controlar, y temen no ser correspondidos en la misma medida. Y es precisamente en esta fase cuando se cometen los mayores errores. Muchas mujeres, al percibir su silencio cargado, piensan que ha perdido el interés, cuando en realidad está tratando de reorganizarse emocionalmente. Muchas mujeres, al percibir que él se ha vuelto más callado, piensan que siempre es así. Al principio se muestra y luego desaparece, cuando en realidad él está tratando de evaluar si puede confiar en lo que está sintiendo. Y muchas mujeres, al percibir el cambio en su comportamiento, concluyen que él está más distante, cuando en realidad él está luchando contra su propia intensidad. Y cuando una mujer lo interpreta de esta manera, se anticipa emocionalmente, pregunta demasiado, exige certezas antes de tiempo, intenta arreglar algo que no está roto, intenta compensar su inseguridad con ansiedad, y eso lo empuja aún más hacia su caparazón. Él siente la presión, siente la urgencia de ella, siente que ha perdido el espacio para respirar y comprender lo que está viviendo. Y cuando siente eso, se aleja, no por falta de emoción, sino por exceso de ella. Este es el punto más importante que debes asimilar.
Cuando te involucras emocionalmente con un hombre, él necesita espacio para sentir, y si invades ese espacio, incluso sin darte cuenta, él se protege. Y cuando un hombre entra en modo de protección, nada atraviesa, nada fluye, nada evoluciona. Lo contrario también ocurre, y aquí está la clave. Cuando una mujer entiende las dos señales y responde de forma madura, tranquila, femenina y segura, algo mágico ocurre dentro de él. Se da cuenta de que puede sentir sin ser presionado, que puede mostrarse vulnerable sin quedar expuesto, que puede admitir el impacto, aunque sea internamente, sin temor a que ella le exija algo inmediatamente. Esa seguridad emocional femenina hace que un hombre florezca. Y aquí hay una consecuencia que pocas mujeres imaginan. Cuando él siente que tú has entendido su silencio, te observa con aún más profundidad. Cuando se da cuenta de que no te has desesperado por su cambio de comportamiento, algo dentro de él se relaja. Y cuando se da cuenta de que no lo has interpretado como desinterés, empieza a confiar en su propio sentimiento. Y esa confianza lo transforma todo. Porque su impacto emocional, que estaba desorganizado, empieza a tomar forma, empieza a buscarte de otra manera, empieza a querer compartir más, empieza a iniciar conversaciones que antes evitaba, empieza a sentir que no estás intentando sacarle nada, y eso hace que quiera dar más de forma espontánea. El problema es que, si no sabes interpretar estas señales ahora, corres el riesgo de perder exactamente lo que él estaba empezando a construir emocionalmente por ti. Cuando una mujer se equivoca aquí, pierde a un hombre que la quería, y lo pierde sin siquiera darse cuenta. Cuando acierta, despierta en él algo que no tiene vuelta atrás. Y hay otra consecuencia, quizás la más profunda. Cuando un hombre se da cuenta de que ha sido conmovido emocionalmente por una mujer que sabe cómo manejar eso, se reconecta con una parte de sí mismo que estaba dormida. Siente que ha encontrado algo raro, algo que no suele sentir, algo que ni siquiera estaba buscando, pero que encontró en ti, y cuando nace ese sentimiento, no quiere perderlo, no te lo dirá con palabras, pero su comportamiento cambia de forma completamente diferente. Sale del modo de protección y entra en el modo de conexión. Deja de huir de las emociones y empieza a acercarse a ellas. Deja de temer el impacto que causas y comienza a valorarlo. Aquí es donde percibes la transformación. Aquí es donde deja de actuar entre líneas y comienza a mostrarse tal como es. Aquí es donde el impacto deja de ser una amenaza y se convierte en un vínculo. Pero para que eso suceda, debes actuar con conciencia, calma y sensibilidad. Debes comprender que el impacto emocional masculino no funciona con prisas, no funciona con exigencias, no funciona con desesperación, funciona con sutileza, con madurez, con la energía femenina que acoge sin exigir, que observa sin juzgar, que siente sin precipitarse. Si pierdes ese equilibrio, lo pierdes a él. Si encuentras ese equilibrio, ganas algo que muchas mujeres desean, pero pocas saben crear. En la siguiente sección, el epílogo, te mostraré cómo unir todo esto dentro de una visión madura y emocional, y te explicaré cómo profundizar en esta comprensión si quieres despertar tu energía más magnética. Al final, todo se reduce a una cosa simple, pero extremadamente poderosa: la forma en que entiendes e interpretas su mundo emocional. Porque por mucho que los hombres intenten parecer fuertes, seguros, imperturbables, la verdad es que hay dos situaciones en las que incluso el hombre más racional se pierde por dentro: cuando una mujer realmente lo conmueve y cuando intenta ocultárselo. Y acabas de aprender cómo ocurre este proceso. Has descubierto por qué se queda en silencio aunque quiera hablar. Has visto cómo su cuerpo delata lo que intenta ocultar. Te has dado cuenta de cómo nace el impacto emocional, crece y afecta a esa parte de él que no muestra a nadie. Y sobre todo, has entendido lo que eso significa para él y para ti. Ahora, respira un momento. Imagina a este hombre. Imagina el momento exacto en el que le conmoviste sin darte cuenta. Quizás fue el día en que te reíste de algo sencillo, y él se quedó observándote en silencio, tratando de entender por qué eso le había emocionado. Quizás fue cuando dijiste algo con una calma que él no encuentra en nadie más, y eso le hizo mirarte con un tipo de atención que no puede explicar. O tal vez fue un detalle tan pequeño que ni siquiera recuerdas.
pero que su corazón recuerda hasta ahora. Es ese tipo de detalle el que conmueve la emotividad masculina, no la perfección, no el esfuerzo, no el rendimiento, sino la verdad, la autenticidad, la energía femenina que transmites sin esfuerzo. Y cuando un hombre siente ese impacto no lo olvida, puede intentarlo, puede luchar contra ello, puede esconderse detrás de frases cortas, mensajes calculados, miradas evasivas, pero la verdad sigue ahí, vibrando dentro de él, y la parte más bonita, y más dolorosa, de todo esto, es que un hombre solo revela ese impacto emocional cuando se da cuenta de que está ante una mujer que lo comprende, no porque ella lo fuerce, sino porque ella ve, no porque ella lo exija, sino porque ella siente, no porque ella lo reclame, sino porque ella permite que la conexión natural suceda. Y eso es lo que diferencia a una mujer común de una mujer magnética, una mujer que despierta emociones, pero que también acoge esas emociones, una mujer que conmueve profundamente pero sin invadir, una mujer que despierta a un hombre, sin presionarlo para que sea algo antes de tiempo. En el fondo, de eso es de lo que estamos hablando desde el principio, de la energía invisible que transmites, de la sutil fuerza que llevas contigo, del impacto emocional que causas, sin siquiera darte cuenta. Y si has llegado hasta aquí, significa que realmente quieres entenderlo, quieres profundizar en el universo masculino, quieres aprender a leer esos microgestos, esos silencios, esas señales que él intenta ocultar. Y, más que eso, quieres acceder a un nivel de energía femenina que hace que un hombre sienta, piense y actúe de una manera completamente diferente. Por eso, antes de terminar, necesito decirte algo importante. Si realmente deseas despertar tu lado más magnético y comprender cómo funciona la atracción desde la perspectiva masculina, te recomiendo una guía llamada La Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. Esta guía revela la estructura emocional que un hombre sigue sin darse cuenta, explica cómo funciona la mente masculina cuando se trata de conexión profunda, deseo, vínculo y, sobre todo, muestra cómo activar tu energía femenina de una manera natural, hermosa y poderosa, de esas que un hombre siente por dentro incluso antes de darse cuenta racionalmente. El enlace para acceder está en el primer comentario fijado. Y si realmente sientes que estás lista para despertar algo más grande dentro de ti, vale la pena leer cada página. Ahora, antes de terminar, déjame decirte una última cosa, quizás la más importante de todas. No necesitas convertirte en nadie para conmover emocionalmente a un hombre. No necesitas actuar. No tienes que amoldarte. No tienes que ser una versión artificial de ti misma. Solo tienes que aprender a reconocer la fuerza que ya existe dentro de ti. Esa fuerza silenciosa, femenina, magnética, que hace que un hombre sienta algo que no puede controlar. Tu presencia es más poderosa de lo que imaginas. Tu forma de ser, tal y como eres, tiene un impacto que ningún hombre olvida, y cuando empiezas a entender esto, todo cambia. Cuídate, valórate, y sigue despertando sentimientos que él no sabe nombrar, pero que siente profundamente cada vez que piensa en ti.